Soy Hugo Drueta, soy profesor de música egresado de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente a su vez docente del Instituto Superior de Música de la misma universidad. Mi nombre es Jorge Aro, soy artista sonoro y visual, también soy docente y dirijo un ciclo de conciertos en el Museo de Arte de Buenos Aires que se llama Escuchar Sonidos Visuales. Jorge, ¿qué es ser un artista audiovisual o artista sonoro y artista visual? Es básicamente trabajar con dos dimensiones perceptivas que al estar juntas son una y que necesitan ser abordadas como eso, como una fusión, como una unidad. En mi caso en particular, también trabajo exclusivamente con sonido, por ejemplo las publicaciones musicales o instalaciones sonoras, y en otras exclusivamente con imagen, pero en todos los casos, cuando trabajo con imagen, por ejemplo, la imagen está producida desde el sonido, es decir, mi plataforma de trabajo es el sonido y desde allí trabajo con una dimensión, con la otra o con ambas a la vez, ¿no? O sea que podemos decir que en Jorge Aro primero existió el artista sonoro y posteriormente el visual a lo largo de tu trayectoria. Sí, claramente así. Primero existió el estudiante de música. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? Y lo visual apareció después como consecuencia de empezar a colaborar con artistas del campo visual. Y aprender mucho de ellos, del trabajo con ellos. Y curiosamente aprender mucho de sonido y de música con ellos. Porque la praxis audiovisual en esas colaboraciones me enseñó mucho más de composición que los estudios específicos que había hecho en ese sentido, ¿no? Nada, son situaciones que se dan, que uno... no quizás por la experiencia en sí, sino por el momento en que uno los toma, claro, ¿no? En donde quizás está más atento a determinadas cosas y aquello que a lo mejor fue visto en otro momento y no era claro, se aclara cuando uno tiene contacto con texto, otra situación de trabajo. Pero he aprendido mucho del trabajo con artistas visuales, que en su mayoría, me refiero a gente del campo del video, del cine, ¿verdad? Pero que en todos los casos ha sido gente que tenía mucha sensibilidad con el sonido. Entonces teníamos, digamos, un canal de diálogo en común. ¿Dónde se ubicaría la producción artística que haces habitualmente? ¿Podríamos decir que es algo que está en un estado experimental, usando esa palabra tan delicada, pero que bueno, sabemos por ahí que estamos refiriéndonos con ello, o es algo que ya podemos decir que ha superado esa etapa y ya está instalado de una manera firme con sus canales de circulación, públicos? Ya. ¿Cómo lo podemos encuadrar? Para mí la palabra experimental, como bien has dicho, es complicada porque no se ha constituido en una etiqueta, ¿no? Si pensamos un poco en la etimología, tendría que ver con trabajar en algo que no se sabe el resultado final, ¿no? Y mayormente no es así. Digo yo, muchas expresiones artísticas etiquetadas como experimental están resueltas, entonces ya se sabe cuál es el resultado final. Creo, por otro lado, que lo que ha habido profundamente, muy intenso en los últimos 25 años ha sido la hibridación. Entonces es como muy difícil ubicar las cosas, ¿no? Digo, en estas experiencias, que esa sí es una palabra que me gusta más, la de experiencia, ¿no? De tener una experiencia con algo, ya sea como emisor o como
audio espectador. Hay artistas que vienen del campo visual trabajando con sonido, artistas que, como en mi caso, desde el sonido trabajando con lo visual, colaboraciones de distinto tipo, distintas disciplinas, que incluso involucran a personas que no vienen del campo del arte, o que aportan al campo del arte desde las ciencias o de otro tipo de conocimiento. Entonces, creo que la palabra experimental es más una etiqueta hoy por hoy y es un lugar en donde ubicar cosas que no se pueden ubicar en ningún otro sitio. Tomando dos palabras de lo que acabas de decir, lo de experiencia y lo de ubicar. Estas experiencias, en tu caso audiovisuales, ¿dónde se ubican habitualmente? ¿Dónde transcurren? ¿En qué ¿Cuáles son espacios sus físicos? ámbitos, sus espacios físicos de circulación? Todas las experiencias sonoras involucradas, por ejemplo, en esto llamado arte sonoro, todas las experiencias sonoras que han estado por fuera de la música han tenido espacio en museos, en centros culturales, en espacios autogestionados incluso. Hay mucha gente en distintos puntos del planeta que genera un espacio de trabajo y en donde confluyen experiencias artísticas multidisciplinarias o interdisciplinarias, ¿no? Y también las salas de concierto. Digo, en ese sentido creo que aquellas etiquetas de que la sala de conciertos era para música exclusivamente, que el museo era exclusivamente para piezas bidimensionales o tridimensionales objetuales, eso me parece que ya está bastante superado, salvo que las instituciones tengan una línea muy definida, ¿no? Claro. Sabemos que en tus experiencias, en tus trabajos audiovisuales, vamos a encontrar elementos rítmicos, vamos a encontrar variaciones de diversos parámetros, del sonido, del hecho visual. ¿Es música? Para mí sí. Podemos pensar que es como una expansión de la experiencia musical que más conocida, o sea, una expansión de ese fenómeno sonoro que normalmente identificamos con la música. La expansión involucraría un tratamiento distinto de lo sonoro, pero a su vez la incorporación decidida en un mismo plano de lo visual. Sí. ¿Es una música visual? Bueno, de hecho hay artistas como Oscar Fischinger, que fue un cineasta experimental de principios del siglo XX, de primera mitad del siglo XX. Ahí está bien quizás la palabra experimental, porque el trabajo de Fischinger era totalmente era de investigación sobre el cine en estado más puro y su relación con la música, ¿no? Entonces el trabajo de Fischinger y de otros artistas como él está catalogado como música visual. Yo creo que por hoy vuelvo a esto, el tema es la interdisciplina y la hibridación. Y caso de Fischinger, Norman McLaren, por ejemplo, otro artista que tiene una serie de trabajos que se llaman El animador es músico. Walter Ruttmann, que en la década del 30 hizo una película sin imágenes, es una película para escuchar. Weekend, exactamente. Ya eran los antecedentes muy concretos de lo que iba a estar como instaurado 50, 60, 70 años después, ¿no? Con respecto al tema de lo que es o lo que no es, para mí la música que ayer hablábamos, que yo no recordaba quién ha dicho esto, pero me parece una frase interesante, que es que música es el que escucha. Yo creo que la música no la define un tribunal. Y uno puede escuchar con oídos musicales cualquier cosa. Entonces la decisión de la música es de quien escucha, ¿no? Tu música visual, experiencia en el terreno de la música visual, bueno, puede transcurrir en dos ámbitos, ¿no? En el virtual, si pronto virtual me refiero a las redes, la circulación por internet en sus diversas formas,
donde podemos encontrar un registro o una producción específicamente hecha para ese soporte, ese medio. Pero también transcurre en gran medida en la situación en vivo, sí, el concierto, el recital, sí, con el público. ¿Cómo se da esa relación entre el público que asiste a tus experiencias? ¿Es un público activo? ¿Es un público que se acerca mayoritariamente por primera vez? ¿Es un público recurrente que ya conoce? ¿Qué análisis tenés respecto a tu público o a los públicos de estas experiencias de música visual? En general yo no tengo ninguna expectativa previa con respecto al público. Y es más, quizás sea un método de defensa, pero nunca espero que venga nadie. Motivo por el cual si viene uno ya es un éxito. Quiero decir, no mido las cosas en esos términos. En general, la relación que yo tengo con el público es siempre sorprendente, en el sentido de que cuando tengo algún intercambio posterior, por ejemplo, a una presentación, los comentarios son absolutamente inesperados para mí y eso expande siempre, ¿verdad? Yo creo que mi trabajo de gestión tiene muchos años y ha sido internacional en el sentido de que he trabajado en proyectos a nivel regional, iberoamericanos, y lo que sí puedo ver, producto de todo ese trabajo a lo largo de los años, es que se ha ido instaurando o se ha ido desarrollando un público que es multigeneracional, porque por un lado hay gente muy joven, por otro lado hay gente ya madura que incluso pasa esto que decías, que hay gente que llega en forma inesperada, porque muchas veces no siempre, pero muchas veces si uno hace cosas, por ejemplo, en espacios públicos, la entrada es libre y gratuita, y esto hace que haya un flujo de gente que en realidad va a ver qué ocurre. Y para mí el tema es acercarse a las cosas sin prejuicios. Y cuando el público no tiene prejuicios y no viene con la idea de que las cosas son o no son, la experiencia puede ser muy interesante. Por eso digo, mayormente la interacción con el público es siempre enriquecedora en términos de las intenciones, si es que uno las tiene, de hacer cosas y la respuesta que tiene acerca de eso que se hizo. Claro. Recién mencionabas, como parte de la respuesta anterior, tu participación, tu presencia en algunos eventos en distintos países por fuera de Argentina. Me interesaría que nos hagas un breve resumen de esa trayectoria desde hasta nuestros días y que tiene su origen en el momento en que te considerás que el artista audiovisual que sos hoy, o sea, ¿qué pasó en ese tiempo, digamos, no? Uy. Sin apabullarte. Sí, me parece sumamente importante que este tipo de programas difundan la actividad que transcurre, que se produce y que circula en torno a la universidad, porque es tan amplio el campo de conocimiento, de la ciencia y en nuestro caso de las artes, que detrás de esta difusión puede haber un montón de decisiones por parte de gente que quiere estudiar, acercarse o orientar su vida a alguna de las actividades que se difunden. Yo creo que cualquier situación que implique divulgación de actividades humanas es siempre positiva y bienvenida. Y en estas áreas específicas, además que por distintos motivos están un poco ocultas al conocimiento general, es siempre bueno quitarles un poco el velo y quitarles un poco de oscuridad. Yo empecé a trabajar a mediados de los 80 aproximadamente, pero considero que el año 2000 fue el año un poco de comienzo, o yo pongo ahí como el acto fundacional de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Y
Y en ese tiempo, la verdad es que he tenido la suerte de viajar por trabajo He viajado mucho en los últimos 20 años y el 95% de las veces ha sido para hacer cosas. Y es una experiencia maravillosa, es muy, muy enriquecedora porque uno se encuentra con otros contextos, con otras situaciones, ve las diferencias en un sentido y en otro y genera como para mí, por lo menos en mi experiencia, como un proceso interesante de maduración, ¿no? De ideas, de intercambio, de posibilidad de diálogos con otras realidades, con otras situaciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Hubo un momento en donde en esas colaboraciones de las que hablaban al principio con artistas visuales, que fue más que nada en la década del 90, a partir del año 2000 empecé como a trabajar yo mismo imágenes y cosas con todo lo aprendido y lo visto, en forma bastante caótica y anárquica, por cierto. La sistematización vino después de forma autodidacta, si se quiere. Y me di cuenta que todas esas experiencias previas, que en realidad nos pasa a todos y con todas las cosas, se veían reflejadas en el trabajo posterior, más allá de una línea concreta, más allá de pensar en determinada estética o en determinada cosa, aparecían todos esos caminos hechos, ¿no? A mí me interesa mucho esa idea de recorrido, como... Por ejemplo, nunca hablaría de lo que hago en términos de carrera, pero sí de recorrido. Me gusta mucho eso, el andar y encontrarse con cosas y modificar quizás también ideas y conceptos a partir de encontrarse con cosas, ¿no? Como cuando está trabajando en un sentido y sucede algo inesperado y dices, pero aquí hay algo que es interesante, que está bien y que uno podría sumarlo. Sí. Vamos a hablar un poco de los recursos, porque estamos dando vueltas en torno a una experiencia artística que requiere, por mínimo que sea, un set de recursos digitales principalmente hoy en día, pueden ser otros, vos nos contarás, para ser realizable. O sea, es una experiencia realizable a partir de tener una serie de recursos tecnológicos que lo permitan. ¿Qué se necesita hoy como set básico? Y esto pensando en que puede estar viéndonos alguien interesado en incursionar en este mundo. ¿Qué se necesita? Es muy complicado, es muy caro, es difícil acceder a ese universo tecnológico necesario para participar de esta corriente creativa en el terreno de lo audiovisual. Ya. Yo siempre digo que el mejor dispositivo para trabajar es el que uno tiene. He visto gente haciendo cosas maravillosas con recursos mínimos y en algunos casos por decisión y en otros casos porque no tenía otra posibilidad. Claro. Y he visto gente con muchísimos recursos haciendo cosas muy poco interesantes. Entonces, la herramienta no es un tema. Para mí siempre es primero qué y después cómo. Creo que hoy por hoy, a partir de esta omnipresencia de lo digital en lo contemporáneo, que con un buen ordenador portátil uno tiene una herramienta para hacer, y digo portátil porque además permite la portabilidad y el movimiento, tiene una herramienta infinita. O sea, una computadora contiene números y esos números pueden ser cualquier cosa a partir del software que uno utilice. Puede ser texto, puede ser imagen, puede ser sonido y además todo eso se puede relacionar. Yo creo que hoy por hoy, con
ordenador portátil y unos buenos auriculares, se puede hacer lo que uno quiera. Luego, obviamente, se pueden agregar cosas y demás. Y hay algo también de lo que hay que estar atento, que es que hay como una oferta que pasa, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida en el mundo capitalista, que es que hay unas necesidades creadas acerca de que hay que tener cosas para hacer determinadas cosas. Yo creo que eso es una excusa en general, lo que se necesita es saber qué se quiere hacer y después buscar la herramienta apropiada. Que en algunos casos, insisto, si uno tiene la posibilidad de elegir, y si no tiene la posibilidad de elegir, es ver con qué puedo hacer aquello que quiero hacer. Pero nunca tiene que ser una imposibilidad, porque es muy frustrante y no sirve. Ahora, vos has mencionado algo interesante recién respecto a esta necesidad creada a veces en el mundo en el que nos movemos, en donde hay un interés comercial muy fuerte porque se adquiera tal cosa en reemplazo de tal otra. Y en el medio una palabrita que nos ha impactado muchas veces en nuestro propio trabajo personal, que es la obsolescencia programada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que archivos cuidadosamente elaborados y cuidados a lo largo de años pierden sentido porque el software, el recurso que los leía desapareció? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Te ha afectado particularmente en tu trabajo? No, bien y mal, pero también sí, lo pienso casi como algo poético. A ver. El sentido de que no creo que todo lo que hagamos merezca ser conservado. Y a veces uno conserva cosas que no son buenas, no están bien. Y las conserva solo porque las conserva. Y si la tecnología lo saca del medio, nos está haciendo un favor. No, la verdad es que yo... las cosas que he hecho hace 15 o 20 años las veo más como algo para repasar un domingo en casa y recordar algunas cosas. Yo creo que lo mejor todavía no lo hice. Y eso me mantiene siempre con interés y activo, porque no estoy pensando nunca en lo que pasó. Por ejemplo, la desmaterialización de la música, ¿no? Que ya no hay soporte físico. Ahora hay una vuelta del vinilo que es, desde mi punto de vista, bastante fetichista. No sé, conozco gente que compra vinilos y no tiene tocadiscos, ¿no? O compra vinilos y escucha lo mismo por redes, ¿no? Que es como todavía esa especie de necesidad de lo objetual, que es absolutamente válido, cada uno sabe lo que hace. Yo lo que digo es que mis primeros álbumes eran en digital, en soporte digital, en CD. Hoy no tengo uno en casa en realidad, sí, y que lo uso bien poco, pero... Casi no tenés. Claro, es como, y tengo cantidad de discos que fui recolectando en años, pero que los uso bastante poco. Me parece que también que la posibilidad de acceder a músicas online es fabulosa, ¿no? Porque nosotros nos costaba tanto conseguir cierto material. Y esta sobreabundancia también tiene como una especie es un arma de doble filo, porque en tanta cosa es muy difícil discernir y ante tanto también es muy difícil encontrar, porque hay tal cantidad de producción. Digo, hoy por hoy, con esto del portátil y los auriculares, un músico joven puede estar en su cuarto, componer una música y a los 5 minutos estar publicada. Sí. Está igual. Sí. Eso es interesante en un punto, y por otro lado es totalmente anárquico porque no hay filtro alguno. Entonces conviven cosas muy interesantes con cosas que no lo son.
Es el signo de los tiempos, hay que atravesarlo y yo lo celebro más que otra cosa, en el sentido de que se ha hecho mucho más democrático. Antes las publicaciones en sellos pasaban por la decisión de alguien que decidía qué cosas sí y qué cosas no, y esto era absolutamente arbitrario. Ese lado me parece interesante. Pero ahora tengo cantidad de discos que me han quedado, no sé muy bien qué hacer con ellos, porque la mayoría de las personas que conozco ya no los usa. Y ni hablar los jóvenes, cuando en las clases en la universidad pregunto quién escucha discos de una clase de 25 o 30 personas, son 2 o 3. Claro. Ahora, recién mencionabas lo de la ausencia de filtro como una de las características de este tiempo y la facilidad que producen las redes sociales de todo tipo para publicar producciones propias. La música audiovisual requiere de algún tipo de filtro, o sea, para acercarse, requiere que el público ideal, pensemos en un momento si fuese posible ese juego, haya leído previamente algún trabajo, haya tomado contacto con algún autor de cualquier disciplina, haya visto algún tipo de o set de películas. ¿Existe esa idea como filtro para comprender esa experiencia o no? Perdón, la sí. completo con otra palabra que es etiqueta, que nos ha atravesado a lo largo de mucho Sí. tiempo, que es elitista. A mí no me gusta hacer demagogia con las cosas. Creo que la gente se acerca a las cosas que le interesan y se acerca de la manera que quiere o puede. Me parece que hay gente que necesita estar informada y hay gente que no. Yo, en lo particular, cada día que pasa tiendo más a tratar de anular la mente. En el sentido de tratar de relacionarme con las cosas, si se quiere, de una manera mucho más pura, sin el prejuicio de la cultura, digamos, ¿no? Y tratar de que la relación sea a través de lo esencial de las cosas. A mí no me gusta la erudición, sí me interesa la inteligencia y la sensibilidad. Entonces no creo en no me interesan los auditorios de gente con la mano en la pera, la verdad es que o en el mentón. Prefiero gente más abierta y más interesada con las cosas. Me gustaría para mí mismo y me gustaría para el público proyectado, digamos, sobre otro, que tuviéramos como un contacto con las cosas como si fuera la primera vez. Porque si eso ocurre, uno se quita un montón de prejuicios y de peso con las cosas, ¿no? Y estando en este punto, sería bueno preguntarte, teniendo en cuenta que hablaste hoy de tu interés más por lo que está por venir, por hacerse, ¿no?, que en conserva, ¿cuál es el futuro de esta experiencia audiovisual? ¿Qué se espera a futuro? ¿Qué te imaginas a futuro en la continuidad de tu propio trabajo, en lo que pensás acerca de las evoluciones tecnológicas, de los auditorios, de los medios? Así una reflexión sobre qué no tengo la menor idea. A mí me gusta vivir el día a día. No tenemos otra cosa que tiempo y pensar el futuro es no vivir el presente. Pueden pasar tantísimas cosas, o sea, el cambio cultural en los últimos 10 años ha sido radical, ¿no? En cuanto a formas de acercamiento, consumo, de productos artísticos, de arte, de tecnología, etc. No tengo la menor idea, pero tampoco me interesa pensarlo mucho. O sea, trato de trabajar día a día y que eso sea, digamos, la fuerza que dirige hacia algún lugar. No sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, seguiremos esperando nuevas producciones entonces. Jorge, gracias. Bueno, gracias.